bilirrubinemia porque ictericia es un signo, que es la coloración amarilla de piel, mucosas y líquidos y fluidos, digamos, la persona, el recién nacido, puede tener ictericia por otro motivo que no sea lo que estamos por hablar nosotros, ¿sí? Y bueno, es importante que sepan sobre hiperbilirrubinemia porque en los últimos años, a ver, vamos a hacer un poco de historia. Años atrás, digamos, cuando teníamos otros criterios como tratamiento para el paciente con hiperbi, nosotros, de acuerdo a un valor que manejábamos, o valores que manejábamos, íbamos haciendo el tratamiento, ¿sí? O sea, íbamos poniendo bajo luminoterapia, o hacíamos exsanguinotransfusión, ¿sí? Teníamos otros valores y con cada valor hacíamos un tipo de tratamiento, ¿sí? Bueno, lo que ocurrió en los últimos 10 años es que se vio que la principal complicación, que se llama síndrome de Kernicterus en los recién nacidos, empezó a aparecer a pesar de que uno respetaba, digamos, los valores y hacía el tratamiento adecuado, ¿sí? Y entonces la pregunta vino de por qué reaparece Kernicterus si es que estamos haciendo el tratamiento correctamente, ¿sí? Y entonces se llevaron a cabo estudios de investigación y se observó que depende de cada recién nacido el valor con cual va a ir la bilirrubina, la molécula de bilirrubina, a impactarse en el cerebro de ese recién nacido, ¿sí? O sea, lo que nos informaron fue que ya no había un valor X alto que yo sospeche de que ese paciente puede llegar a tener un Kernicterus, ¿sí? Por que la bilirrubina se impacta a nivel cerebral, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ese cambio de conducta y de criterio hizo que en los últimos tiempos nosotros hagamos un tratamiento más preventivo, más precoz, ¿sí? Y pusimos pautas para controlar más de cerca a todos los recién nacidos, ¿sí? Y entonces en la actualidad, digamos, se está haciendo un seguimiento a ver si ha disminuido el número de pacientes con Kernicterus con esta nueva modalidad de criterio con los pacientes con hiperbilirrubinemia, ¿sí? Entonces, ese fue el cambio que hubo en cuanto a este tipo de enfermedad. Entonces, voy a compartir mi clase y antes de compartir, vamos a recordar que de dónde viene la bilirrubina, digamos, de dónde viene el pigmento de la bilirrubina, ¿sí? Acuérdense que este pigmento viene de la destrucción de los glóbulos rojos, normalmente viven 120 días, ¿sí? Pero en un recién nacido tienen una vida media cortada. Entonces, de esa destrucción de los glóbulos rojos viene una parte de la bilirrubina, un 75%, ¿sí? De esa destrucción fisiológica, digamos, y la otra, el otro porcentaje viene de la eritropoyesis ineficaz, que es médula, vaso y hígado, digamos, ¿sí? Donde también se producen los glóbulos rojos y de los cuales también por su vida media, digamos, corta, se destruyen y aumenta este pigmento de bilirrubina, ¿sí? Una vez que son producidos en esos dos lugares, ¿sí? Son transportados por la albúmina en sangre y ahí van a llegar al hígado, donde a través de una proteína que se llama ligandina van a ingresar al hígado, al retículo endoplásmico, y ahí van a ser metabolizadas por una enzima que la va a unir al ácido glucurónido. Esa enzima se llama glucuronil uridín difosfato transferasa, ¿sí? Es una enzima, se llama transferasa,
que va a hacer que esa molécula de bilirrubina se una al ácido glucurónico. Y ahí va a pasar al hígado, al intestino, digo, donde en el intestino, por las bacterias intestinales, va a ser de nuevo degradada, se va a eliminar por materia fecal o por orina. O sea, por urobilinógeno sería por orina y por materia fecal se elimina. Lo que no puede ser metabolizado a nivel intestinal va a ingresar de nuevo a la circulación enteropática para volver a ser de nuevo metabolizado, ¿sí? Entonces, dos características tiene este pigmento de bilirrubina. Cuando viene transportada por la albúmina, le llamamos bilirrubina indirecta, es liposoluble, ¿sí? Es indirecta, liposoluble. Cuando atraviesa el hígado y es metabolizada y pasa al intestino, la llamamos bilirrubina directa y es hidrosoluble, ¿sí? Esas son las características del pigmento de bilirrubina, ¿sí? Y bueno, y así, entonces en el recién nacido ocurre esta producción y esta metabolización y esta eliminación que ahora vamos a ver que por ciertas situaciones clasificamos que hay ictericia fisiológica e ictericia patológica, ¿sí? Entonces voy a compartir mi clase. Nada que ver. Ahora sí. Lo otro era... Bueno, esto es lo que le estaba contando, ¿sí? A ver, eso es lo que le estaba contando recién, cómo es la producción de bilirrubina. Esto les dije porque si uno recuerda esto, ¿sí? De dónde viene la bilirrubina, ¿sí? Del catabolismo de los eritrocitos que viven menos que los 120 días en caso del recién nacido, de la eritropoyetina eficaz, que se transporta por la albúmina, que entra al hígado y que necesita una enzima para ser metabolizada, que una vez del hígado pasa al intestino y que ahí necesita bacterias a su vez para ser metabolizada, y que se elimina por orina y materia fecal, y que lo que no se elimina vuelve a la circulación enteropática. Es importante que sepamos porque de acuerdo al aumento de la bilirrubina, si yo digo aumenta bilirrubina indirecta, yo tengo que pensar, y ustedes también, que el problema está de acá para arriba, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, en la indirecta es esta que está viniendo unida a la albúmina, entonces, lo que pase en el plasma con albúmina, lo que aumente acá en su producción, va a ser lo patológico que me esté aumentando la indirecta. Si me aumenta la indirecta, si me aumenta, que es también la liposoluble, si me aumenta la directa, yo digo, tengo algo en hígado, ¿sí? Tengo algo en intestino, en su excreción, en su metabolización, algo pasa acá que me está aumentando la directa o hidrosoluble, ¿sí? Entonces, así, si me acuerdo de esto, yo puedo sacar la patología que esté ocasionando mi ictericia, ¿sí? Si yo me acuerdo de esto, voy a sacar rápidamente qué es lo que está ocurriendo y que me está aumentando mi bilirrubina, tanto indirecta como directa, ¿sí? Bueno, entonces, habíamos dicho que había una ictericia. Bueno, esto ya les dije de la producción diaria, eso me olvidé. La producción diaria también de bilirrubina en el recién nacido es de 6 a 8 miligramos por kilo por día. O sea, tiene un aumento, tiene una producción aumentada de bilirrubina. ¿Por qué? Porque destruye muchos glóbulos rojos, ¿sí? Porque la vida media del glóbulo rojo es menor. Por eso tiene aumentada la producción de bilirrubina, ¿sí? Bueno, y lo otro que tiene de característico es que esa enzima que yo había hablado, que estaba en el hígado, que se llama,
transferasa, que es una enzima que la une al ácido glucurónico, es una enzima que está en baja concentración cuando nace ese recién nacido, ¿sí? Tiene una concentración disminuida. Entonces, esa también podría ser una causa de por qué no se metaboliza en su totalidad, ¿sí? Entonces, tenemos dos cosas. La vida media disminuida, mayor producción o destrucción de glóbulos rojos, la enzima a nivel hepático también está disminuida en su concentración, ¿sí? Y entonces hay factores también de riesgo como ser la diabetes, antecedentes de hermanos con ictericia, que tengo que preguntar, drogas como la oxitocina, que van a aumentar la producción de glóbulo rojo y de ictericia, ¿sí? Y entonces había hablado de una ictericia fisiológica y de una ictericia patológica. Bueno, la fisiológica, cuando yo digo ictericia fisiológica, es aquella ictericia en la cual yo tengo que saber que hay causas que son, digamos, particulares en el recién nacido, como ya dijimos, que es la mayor destrucción de glóbulos rojos por su vida media más corta, la mayor producción de bilirrubina y que tienen mayor cantidad de glóbulos rojos circulantes, ¿sí? Por eso, digamos, tiene gran oferta de bilirrubina. Lo otro que es fisiológico también, que a nivel del hígado, acuérdense, esa enzima, la transferasa, no está en una concentración adecuada. Y a nivel intestinal, esas bacterias que están en el intestino, que cuando nace un recién nacido le llamamos bioma, ¿sí? No es que están en una cantidad suficiente para metabolizar, ¿sí? Sino que esas enzimas, esas bacterias, digamos, son bacterias que se van a ir multiplicando cuando yo alimente rápidamente al recién nacido, va a haber una proliferación de bacterias y esas bacterias son las que van a metabolizar al pigmento de bilirrubina, ¿sí? Y entonces esa es otra causa de por qué un recién nacido puede tener ictericia fisiológica, ¿sí? Y esto es lo que ya dije, que en el hígado puede ocurrir la disminución de la enzima porque no está en su concentración plena, digamos, o porque cuando pasa la membrana del hepatocito, digamos, esta otra proteína que hace de transportadora también esté disminuida, ¿sí? Entonces, esas son las causas fisiológicas de por qué un recién nacido puede tener ictericia. Y lo otro es, que van a escuchar, es la alimentación, digamos, disminuida, ¿sí? Ya sea porque la madre en los primeros días tiene poca cantidad de producción de leche y entonces no estimulamos o no explicamos, ¿sí? La producción de leche materna, o a veces el paciente está internado por el motivo y retrasamos la alimentación, ¿sí? Y entonces eso va a ocasionar que no haya una proliferación de bacterias, por lo cual no van a poder actuar sobre la bilirrubina, ¿sí? Entonces, esas serían las causas fisiológicas de por qué un recién nacido normal, que está todo bien, se va a poner amarillo, ¿sí? Y entonces a esa ictericia le llamamos fisiológica. Esa ictericia fisiológica va a aparecer, tiene su característica que va a aparecer después de las 48 horas de vida, ¿sí? Va a aparecer después que el niño tiene 48 horas de vida. Y lo característico es que no va a pasar de 12, 13, ¿sí? Miligramos, hasta 14 por ahí miligramos por decilitro, podemos llegar a encontrar el valor de la bilirrubina, ¿sí? Otra característica que tiene es que esta aumenta menos de 5 miligramos por decilitro por día, ¿sí? Es otra característica, y que es monosintomática, es autolimitada y benigna. Quiere decir que no hay otra clínica que acompañe a la ictericia. Es un recién nacido normal que está tomando teta y que a los 2 o 3 días de vida se pone amarillo. ¿Estamos? Bueno, esa es la fisiológica y ya sé por qué entonces se puede poner amarillo este recién nacido, por las causas que le nombré anteriormente.
Estas son las características, entonces, ven, aparece a partir de las 48 horas de vida. Los valores que puedo llegar a tener serían 13 a 15 miligramos por decilitro, ¿sí? No aumenta más, o sea, su aumento es a 5 miligramos por decilitro por día, no aumenta más de eso, y dura más o menos entre 7 a 10 días en el paciente que yo tengo que hacer el control, digamos, de este niño, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer con este paciente que consulta? Vamos a imaginar, entre el tercer y cuarto día, lo veo amarillo clínicamente. Ahora vamos a ver cómo yo clínicamente puedo decir qué valor puede tener mi paciente. Y yo creo que él tiene, por clínica, entre 13 y 14, digo yo, por clínica. Le pido un laboratorio y me confirma que tiene 14 miligramos por decilitro, ¿sí? Entonces, a ese tipo de paciente el tratamiento va a ser ingreso a la terapia intensiva, o sea, a la neonatología, para colocarlo en luminoterapia, ¿sí? El primer tratamiento que voy a hacer en este paciente. Y tiene 4 o 5 días de vida, ¿sí? Está alimentado a pecho, pero está con ese valor de bilirrubina, ¿sí? A predominio indirecto. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué hago esto? Esta policitemia es muy frecuente en la diabetes materna. Es una causa de hipervía patológica. La otra causa de por qué puedo tener hipervía son estos dos síndromes. El Crigler-Najjar, que es un déficit de la enzima hepática, que esta enzima puede ser un déficit total o parcial. Se acuerdan de cómo está disminuida su concentración, a veces recién al año tiene la concentración adecuada del adulto, la enzima, la glucosa cisfosfato deshidrogenasa. Y este déficit nosotros le podemos tratar con fenobarbital, ¿sí? Estimula la producción de la glucosa cisfosfato deshidrogenasa. Bueno, ahí, escuchen una cosita, ahí recién me confundí, ¿sí? Recién me confundí porque la transferasa es la que está en hígado, ¿sí? Esta enzima es la que está en glóbulo rojo. Esta es la que está disminuida en el Crigler-Najjar. La transferasa del hígado no, en esa parte me confundí, ¿sí? Bueno, ese Crigler-Najjar a veces usamos fenobarbital, que es un estimulador de la enzima, para tratar, digamos, de mejorar el cuadro. Y la otra es este síndrome de Lucey-Driscoll, es un síndrome también familiar de ictericia, en el cual la mamá tiene un factor, no se sabe cuál es el factor que determina que no se conjugue la bilirrubina, y es un síndrome, digamos, de evolución buena, evoluciona normal sin ningún tipo de tratamiento y mejora. Ahí viene la pregunta, o debería venir la pregunta por parte de ustedes, es ¿y cómo sabemos de estos dos síndromes? ¿Sí? ¿Cómo yo sé que es esto? Porque cuando hagamos el planteo diagnóstico, voy a plantear primero lo más frecuente, o sea, voy a buscar lo patológico, ¿sí? Voy a buscar la hemólisis en primer lugar, voy a buscar la causa de por qué se está hemolizando, ¿sí? Después voy a buscar si hay algún tipo de patología que disminuya la albúmina en el plasma para que no pueda ser transportada, entonces está libre. Voy a buscar alguna patología en hígado, independientemente de la enzima, de la transferasa, pero voy a ver si no hay agenesia vías biliares, voy a ir buscando patología. Lo mismo a nivel intestinal, si hay atresia, ¿sí? Qué está ocurriendo en la excreción que me está aumentando la bilirrubina, ¿sí?
Y una vez que yo haga, o sea, si hay una incompatibilidad de sangre, ¿sí? ABO, RH, y una vez que yo haga todos esos planteos diagnósticos, pienso en estos dos que pueden ser la causa de la hiperbilirrubinemia, ¿sí? Es así como pensamos, digamos. Pienso lo otro y después, por descarte, voy a pensar en estos dos. Bueno, la incompatibilidad RH se debe que hay la madre es RH negativa y el bebé es RH positivo, entonces actúa reacción antígeno-anticuerpo, empiezan a destruir los glóbulos rojos fetales, eso aumenta la bilirrubina, ¿sí? Y bueno, esto es una patología en la cual en una embarazada puede ocasionar muerte fetal, en algunos puede llegar a término, ¿sí? Y en los cuales nosotros estamos preparados rápidamente para que apenas nace, hacer el grupo sanguíneo, pedirle recuento de reticulocitos, ¿sí? La prueba de Coombs, todo, y seguramente ingresa a luminoterapia en forma precoz, ¿sí? Este es con el antecedente materno. Tienen que saber que el tratamiento de colocarle la inmunoglobulina anti-D en todas las madres RH negativa ha disminuido gran cantidad la frecuencia de incompatibilidad por RH, ¿sí? Pero aún así vemos casos. Bueno, estamos ahí entonces. Estamos ahí entonces, ¿cómo yo voy a hacer el diagnóstico de decir es una ictericia patológica o es una ictericia fisiológica, ¿sí? Bueno, y ahora voy a hacer el diagnóstico. ¿Cómo el diagnóstico? El diagnóstico voy a hacer en primer lugar por el interrogatorio. Voy a pedirle a los tetras que me expliquen cómo viene este control de embarazo. Voy a pedir el informe del grupo sanguíneo, ¿sí? Y si el grupo sanguíneo me informa que es RH negativo, inmediatamente le pregunto a él si esta madre fue, el anterior embarazo se le puso la inmunoglobulina o no, o si él le viene siguiendo con prueba de Coombs o no, ¿sí? Y entonces voy preparándome para ver cómo van a ser este recién nacido. ¿Estamos? Ese es el interrogatorio. Lo otro que voy a hacer es voy a pedir laboratorio. El laboratorio, en primer lugar que pido, va a ser el grupo sanguíneo, el hematocrito, la hemoglobina, la prueba de Coombs, ¿sí? El recuento de reticulocitos. Y después pido todo el otro laboratorio que es, digamos, común en cada recién nacido, la serología, ¿sí? Pero me enfoco en el diagnóstico. Le voy a preguntar también si la madre tiene antecedentes de algún otro hijo que haya hecho ictericia. Bueno, y una vez que hago eso, me va a venir el resultado. Y entonces, de acuerdo al resultado, yo voy a recibir el informe donde dice hematocrito, va a decir bilirrubina total, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, ¿sí? Acuérdense que lo normal es tener entre 2 y 3 miligramos por decilitro de bilirrubina. Es normal tener entre 0,4 miligramos por decilitro de directa y el resto va a ser indirecta. Si no les informan el valor de la directa, lo que tienen que hacer es a la total le resto la directa y me va a dejar el valor de la indirecta, ¿sí? ¿Estamos? Y ahí ya me voy a dar cuenta, primero por el antecedente, ya si puede ser una incompatibilidad, me voy a dar cuenta, ¿sí? Por la prueba de Coombs,
Me voy a dar cuenta si hay hemólisis o no, ¿sí? Ahora, no tiene antecedentes de incompatibilidad la madre, pero, digamos, el paciente está itérico, pasó las 48 horas y entonces voy a pedir también laboratorio, voy a pedir hematocrito, voy a pedir bilirrubina total directa e indirecta y voy a esperar los resultados, ¿sí? Si los resultados me dan que tengo una indirecta de 12, 13, 14, voy a indicar tratamiento en mi paciente. Y entonces ahora vamos a compartir de nuevo cómo hacemos el tratamiento, ¿sí? Bueno, el tratamiento es luminoterapia o fototerapia. La luz blanca o luz de tungsteno usamos, lo que hace es estos dos mecanismos de fotooxidación y fotoisomerización, que lo que hacen es que destruir a la molécula de bilirrubina y favorecer su expresión. Eso es lo que hace la luz, ¿sí? La luz blanca o la luz de tungsteno. Fotooxida o isomeriza la molécula de bilirrubina para que sea excretada rápidamente, ¿sí? Ese es el mecanismo de acción. Y esto es el equipo de luminoterapia o fototerapia. Estas son luces blancas. Son tubos fluorescentes, nuevos, siempre usamos, cada 3 colocaciones de luminoterapia se cambian los tubos, generalmente son de 4 o 6 tubos. Entonces acá, este tratamiento de luminoterapia, tenemos que tener ciertas precauciones. Yo dije que era inocuo, pero tenemos que tener ciertas precauciones. Uno es la distancia entre la piel y la fuente de luz, que tiene que haber más o menos 50-60 centímetros, porque acuérdense que esto es caliente y puede quemar, dañar la piel del recién nacido. Lo otro es que la misma intensidad de luz puede dañar la retina, por eso está cubierto los ojos, al igual que los genitales. Lo otro que vamos a hacer es, le vamos a ir rotando de posición para que la luz le dé en todo el cuerpo. Y lo otro importante es que este paciente sea hidratado correctamente, ¿sí? ¿Cómo hacemos este tratamiento? Lo ingresamos a la neonatología, en la parte de observación, como no tiene ningún otro signo de infección ni nada, está en la parte de observación. Vamos a pedir un primer control al ingreso en luminoterapia y después vamos a pedir un control de laboratorio diario para ver cómo va evolucionando el valor de la bilirrubina, ¿sí? Se tiene que producir un primer descenso a las 24 horas, un segundo descenso a las 48 horas, ¿sí? Y con ese segundo descenso, que el valor va a tener que ser menos de 10 miligramos por decilitro, damos el alta médica. Bueno, este es el tratamiento de luminoterapia. Hay diferentes equipos de luminoterapia. El equipo de luz con tungsteno es un equipo que solamente tiene, no tiene estas luces blancas, sino que tiene una luz de tungsteno en un rectángulo que, digamos, cuando lo colocamos arriba del recién nacido, dispersa la luz y es también con el efecto de fotooxidación o isomerización, ¿sí? de la molécula de bilirrubina. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces ya dije los controles que tenemos que tener, ¿sí? Esto me olvidé, sigue con pecho materno, no se suspende la lactancia materna porque está con luminoterapia. ¿Sí? Hidratación, cubro ojos y genitales. Y esto que ven ustedes acá, que dice modo de administración continuo intermitente, se demostró que la efectividad es igual.
Intermitente se refiere a porque a veces sacamos a los recién nacidos para que la mamá lo alimente o lo llevamos a la pieza para que lo alimente, ¿sí? Y queda con la madre algunas horas, por eso es intermitente, y si no continua está con nosotros en el servicio, solo sale para alimentarse y vuelve a colocarlo en luminoterapia, ¿sí? Bueno, esto es porque el criterio es con los valores que estábamos hablando, no hay un valor determinado para cada recién nacido, por lo tanto el tratamiento preventivo con luminoterapia es lo adecuado, y hicimos eso porque empezó a aparecer de nuevo Kernicterus, ¿sí? Lo otro que estábamos equivocados era en darle el alta precoz, y entonces no hacíamos control de la ictericia, ¿sí? Eso se debía a que, por ejemplo, la madre tenía un parto vaginal y a las 24 horas era dada de alta, y nosotros citábamos recién a las 48 o a las 36 horas, y este chico se ponía amarillo a las 48 horas, y esperábamos 2 o 3 días recién porque le den a control, y eso era un riesgo, ¿sí? O ya se ponía amarillo al alta, o sea, previo al alta se iba a 24 horas, y a las 12, a las 27, 28 horas se colocaba, estaba amarillo, entonces estaba casi 2 días con tinta amarillo, y recién después tenía control porque nosotros citábamos a las 48 horas, o sea, perdíamos tiempo, ¿sí? A raíz de eso, entonces, ahora todos los partos vaginales se van después de las 48 horas de vida, y las cesáreas se van a los 3 o 4 días de vida, ¿sí? Lo que queremos hacer es, en realidad, controlar el color del recién nacido, ¿sí? Bueno, eso después les explico. Lo que quiero mostrarles es el cuadrito que nosotros usamos, ¿sí? Este es nuestro diagnóstico clínico que hacemos, ¿sí? Y entonces acá, de acuerdo digamos, hasta donde nosotros vemos que está amarillo, nosotros decimos aproximadamente un valor, ¿sí? Entonces van a ver acá que si está solamente en cara, yo puedo decir que el valor de bilirrubina llega hasta 7 miligramos por decilitro. Si toma, digamos, cara, cuello, abdomen, ¿sí? Por la parte superior del abdomen, yo digo, puede tener hasta 8 miligramos por decilitro de bilirrubina, ¿sí? Pero si toma por debajo del ombligo, ¿sí? O sea, toma cabeza, tronco, por debajo del ombligo, hasta rodillas, yo digo, este paciente puede tener hasta 11 o 12 miligramos por decilitro. Si toma de la rodilla hasta los tobillos, digo, puede tener hasta 17 miligramos por decilitro. Y si toma palmas y plantas de pie, digo, tiene más de 17 miligramos por decilitro, ¿sí? Entonces, esto hace que uno, cuando examina un recién nacido y ve hasta qué altura está amarillo, diga cuál es el valor que tiene, y lo ingresa a internación, pide el laboratorio y corrobora si coincide con su clínica, ¿sí? Ahora, puede ser que ustedes observen un recién nacido que esté, vamos a imaginar, hasta rodillas amarillas, ¿sí? Y yo diga, está con 12, 11 miligramos por decilitro. Puede ser que ustedes pidan laboratorio y el laboratorio les dice que tiene 8 miligramos por decilitro, ¿sí? En ese caso, ¿cuál es nuestro criterio? Nosotros estamos viendo, ¿sí? Viendo la coloración amarilla hasta dónde está. Por lo tanto, lo que hacemos es, va a ingresar lo mismo a luminoterapia y voy a repetir el estudio de laboratorio, ¿sí? Yo veo que está hasta rodilla, ¿sí? Y yo sé que si está hasta rodilla, nunca puede tener 8 miligramos por decilitro, ¿sí? ¿Estamos?
Para nosotros eso es, o está mal el laboratorio, hay que repetir el estudio, ¿sí? Para nosotros eso que está hasta rodilla es 12 miligramos por decilitro. Por lo tanto, yo sé que hay valores que no son, digamos, no sé cuál es el valor de este recién nacido, pero 12 miligramos por decilitro es un valor de riesgo. Por lo tanto, ingresa a luminoterapia, ¿sí? Bueno, y lo otro que quiero contar, estas son las tablas que nosotros manejamos, estas son las tablas que manejamos con los valores, ¿bien? Así trabajamos antes. Si tiene tantas horas, si tiene este valor, hacemos esto, ¿sí? Lo mismo hacíamos con el término. Si tiene este valor, hacíamos esto. Bueno, en la actualidad ya no nos manejamos más con esas tablas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el riesgo de que uno, digamos, no coloque en luminoterapia porque piensa que tiene 13 y bueno, me parece que no es tanto la bilirrubina, 13 miligramos por decilitro para mi paciente de término que está con 4 días de vida, me parece que no es tanto, ¿sí? Y entonces, eso que todos hacíamos así, después nos demostraron que estamos equivocados, es que va a producir, ¿sí?, ese pasaje de la bilirrubina por la barrera hematoencefálica, lo que va a producir es, se va a ir a impactar en los núcleos de la base, ¿sí? No se sabe por qué elige los núcleos de la base, y lo que va a provocar es una necrosis de las neuronas de ese sector, ¿sí? Y va a provocar la patología que se llama síndrome de Kernittel, ¿sí? Bueno, acá explica, no se sabe por qué, va a los núcleos de la base, y lo que sí va a hacer es producir necrosis a nivel neuronal, ¿sí? Y el paciente va a quedar con retraso, ¿sí? Si quieren pongan en la web síndrome Kernitterus y fíjense toda la malformación que puede tener un niño, ¿sí? Entonces, estas son las fases clínicas en las cuales yo tengo un paciente en el que yo tengo que sospechar Kernitterus, ¿sí? ¿Por qué? Por el valor de la bilirrubina. Entonces, en un primer momento, si yo no tengo en cuenta eso, puede pasar esto. En esa primera fase, el paciente va a estar así, con mala succión, hipotónico, se duerme, ¿sí? Y está histérico. Y yo digo, no, pero puede ser porque la glucemia está baja, el calcio, por ahí está con una sepsis, algo, ¿sí? Me voy para otro lado, pienso en otras cosas, ¿sí? En la segunda fase, el paciente se va a poner hipertónico, enopistótono, y en la tercera fase, esa hipertonía va a ser reemplazado por un cuadro de hipotonía, y después va a pasar todo, y recién cuando yo lo haga control, ¿sí?, en consultorio externo, voy a ir evidenciando algunas malformaciones, ¿sí? Entonces, esto lo voy a evidenciar en el control por consultorio externo, ¿sí? Va a tener alteraciones extrapiramidales como atetosis, sordera, va a tener parálisis de los núcleos oculomotores, va a tener una hipoplasia a nivel de dientes. Acuérdense que estoy siguiendo por consultorio externo a este niño, ¿sí? Y es un niño, entonces, que no se moviliza, que no puede alimentarse, que no puede respirar con facilidad, ¿sí? Es sordo, no ve. Y entonces no se puede movilizar. Entonces un niño con un retraso madurativo con complicaciones severas como son estas, ¿sí? Entonces, para evitar que esto suceda, es que el cambio fue este paradigma de colocar en luminoterapia a todo paciente que a mí por clínica yo vea que esté con un valor entre 11, 12 y 13, yo digo, yo lo coloco en luminoterapia,
hago buena indicación, me fijo, lo controlo, es inocua la luminoterapia si yo lo hago correctamente, pero le estoy evitando este síndrome de Kernighan, ¿sí? Bueno, en la antigüedad, cuando nos ocurría que el paciente llegaba con más de 20 miligramos por decilitro, el tratamiento se llamaba exsanguinotransfusión, ¿sí? ¿Y qué era la exsanguinotransfusión? Teníamos que cambiar el volumen circulante del recién nacido, teníamos que remover todo el volumen circulante del recién nacido, porque habitualmente esto se debía a hemólisis, entonces tenían, los anticuerpos estaban con, digamos, los glóbulos rojos estaban siendo destruidos y había anticuerpos circulantes, entonces teníamos que hacer reemplazo del volumen sanguíneo, ¿sí? Y entonces poníamos una llave 3 vías, una vía central con una llave 3 vías. Llave 3 vías se llama porque tiene 3 salidas en forma, en un solo circuito, digamos, ¿sí? Y entonces lo que hacíamos era, se colgaba una solución fisiológica, en otro colocábamos sangre, isogrupo, isofactor, y la otra salida era para sacar sangre, ¿sí? Entonces era este sanguinotransfusión lo hacía, voy a sacar esto por acá para verlos, ¿sí? Entonces lo que hacíamos era, éramos 2 médicos trabajando con enfermería, y entonces lo que hacíamos era sacar, estábamos conectados todos con jeringas, el mecanismo era, sacábamos 1 centímetro, lavábamos la vía, introducíamos 1 centímetro, ¿sí? Con controles de frecuencia cardíaca, respiratoria. Acuérdense, la sangre está colgada ahí, con el riesgo de que se enfríe la sangre, ¿sí? Hacíamos en un ambiente adecuado, con toda la profilaxis necesaria, que no haya contaminación, ¿sí? Pero era el único tratamiento que en ese momento había en el caso de, digamos, una bilirrubina máxima tóxica por hemólisis. No teníamos otro tipo de tratamiento, ¿sí? Más que hacer esa sanguinotransfusión. A veces salía bien y a veces no salía bien. Bueno, todo eso que hacíamos con este cambio de criterio que tenemos ahora, no hemos hecho más exsanguinotransfusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero nos avisaron que el valor es individual para cada niño, no dar alta precoz, controlar para ver el color amarillo de los niños, y si el valor está entre 11 y 12 y es un término, colocarlo en luminoterapia, ¿sí? En forma adecuada, es inocua y es altamente efectiva. ¿Estamos? En los recién nacidos prematuros es más frecuente la ictericia, ¿sí? Porque como está inmaduro, tiene todo menos concentrado. Esa es porque es más frecuente. El 80% de los prematuros se ponen amarillos, ¿sí? Y un 60% en el término. Es muy frecuente la hiperbilirrubinemia, ¿sí? Y en el recién nacido pretérmino está internado con nosotros, por lo tanto, digamos, todos los controles que estamos haciendo son iguales, pero está, digamos, más cercano a nosotros, entonces somos más precoces, ¿sí? Es más, en el recién nacido pretérmino, nosotros, si es un paciente que está con un cuadro de sepsis o una otra patología, el valor de la bilirrubina, y de la bilirrubina cuando dosamos, con un 10% menos de ese valor que le dosamos, ya lo colocamos en luminoterapia, ¿sí? O sea que somos mucho más todavía precoz en la colocación de luminoterapia. Siempre con las medidas adecuadas, oclusión de ojos y genitales, rotar y controlar la hidratación, ¿sí? Entonces, la complicación de esto, de esta patología, es que nos puede hacer un síndrome de Kernicterus si es que yo no, digamos, hago el tratamiento precoz y adecuado, ¿sí?
Bueno, otras complicaciones que pueden haber, que son raras, son, a veces hay quemaduras, a veces hay lesiones de retina por la luz intensa, ¿sí? Así que esas son complicaciones también por el tratamiento que hacemos, ¿sí? No son frecuentes, pero puede aparecer, puede darse. Bueno, terminamos con hiperví. Si alguno quiere hacer alguna pregunta. Doctora, cuando dijo del parto es 48 horas y de la cesárea, ¿cuánto tiempo? 36 horas. 36. O sea, el parto se va después de los 2 días de vida y el otro se va después de los 3 días de vida. Tá. Gracias. Eso ya está como normativo acá, entonces nosotros controlamos la coloración del recién nacido, ¿sí? Listo, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay pregunta, no sé si hay clase para mañana, ¿no saben si hay clase para mañana? Si siguen las clases o ya finalizaron. Todavía no tenemos Zoom. Hoy tenemos link, doctora. Para mañana todavía no. Sí, link para mañana, doctora. ¿Hay link? Ah, porque yo no tengo nada todavía, por eso. Bueno, ahora seguramente me van a informar. ¿Estamos? Bueno, me parece mañana, si por ahí quieren hacer algún repaso de algo, antes que... Porque si les doy, ahí estaba abierto recién nacido patológico, si quieren, hablamos de recién nacido patológico, ¿sí? En todo caso, hablaríamos de las cosas que no se han hablado en clase, vamos mirando, ¿sí? Por ejemplo, cardiopatía congénita, yo sé que se habló en clase. Patología digestiva, por ahí puede ser que se haya hablado, ¿sí? Vemos la trombosis. ¿Trancó? Sí, Sí, se le cortó. se cortó. ¿Qué pasó? Se cortó, doctora, su... Ah, ¿ahí me escuchan? Sí, lo escuchamos, pero se Ahora quedó sí. quieta, digamos. Ah, bueno. No, lo que decía es mañana, si quieren hacer, pues podemos hacer una clase de repaso o hablar de recién nacido patológico, como quieran. Bueno, doctora, mañana a las Sí, 10 vi que hay el link. hasta el link, bueno, a mí me van a pasar ahora seguramente, por ahí ya me pasaron y todavía no miré, ¿sí? Nos quedamos así, si quieren hacer repaso o hablamos de patológico, ¿sí? ¿Estamos? Mañana me dicen. Nos vemos mañana entonces, 10 de la mañana, y ahí veremos el examen el viernes, ¿sí? Dale, gracias.